Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Todo se sabe y estamos con Fuad Curi, ex Contralor General de la República, pero que hoy por hoy integra justamente un equipo especializado anticorrupción en ESalud, una institución medular, clave. Atiende a más, probablemente me quede corto, a más de 10 millones de peruanos que están asegurados de alguna forma, quizá 11, quizá 13. ¿Cómo está, señor Fuad Curi? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Omar. Bueno, una decisión que ha tomado la... A ver, veamos el panorama, porque siempre uno va a saludar que se quiere una comisión anticorrupción, entendiendo la enorme corrupción que hay en nuestro país y en diferentes instituciones del Estado. Pero esto parte, o al menos en la foto grande, de una polémica que tiene que ver con un caso de corrupción que está siendo investigado en el Ministerio Público. El pago de 41 millones de soles que se dio a una empresa que entregaba al Estado... Las vacunas, si no me equivoco. Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, y ahí estuvo implicado el exministro de Trabajo, Adrián Sen, y de alguna manera en las investigaciones del diario El Comercio se vincula incluso al propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, y el ex jefe de salud declaró ante la Fiscalía que esto no era usual. Una situación muy compleja. La pregunta directa es si ustedes, como digamos, personas destacadas, se intente usar su buen nombre y que son reconocidos, junto con Catherine Ampuero, por ejemplo, de luchar contra la corrupción para lavarse la cara en el gobierno. Primero, anunciar que he sido convocado por la presidenta de Salud para luchar contra la corrupción. En la conversación que he sostenido con ella, he notado claramente su vocación y su interés en liderar una lucha contra la corrupción dentro de Salud, que sabemos que es una institución donde los problemas verticales y transversales de esa institución son la corrupción. Lo conocemos desde muchos ángulos. El tema que tú mencionas es un tema que está en la Fiscalía. Entiendo que hay un pago que no se le hizo al que no se le dejó de hacer al proveedor. Hay un tema ahí que la Contraloría o la Fiscalía tienen que detectar y los responsables van a tener que pasar por el mismo tipo de conversación que tuviste con el abogado hace unos minutos. Si es que va a haber colaboración o no va a haber colaboración sobre qué pasó, por qué no se le descontó al proveedor y por qué hubo esa presión. El trabajo que yo y mi equipo vamos a hacer es un trabajo de prevención para ver cuáles son los puntos vulnerables de la institución, para lograr hacer una adecuada gestión de riesgos y incorporar técnicas de control en el área logística. Es decir, para entenderlo, este equipo que se ha formado especial no es necesariamente para analizar ese tema. El tema que es el escándalo que se vio, lo está viendo ya el Ministerio Público y lo debería ver además la Contraloría. ¿Ustedes van a dedicarse a trabajo de otro tipo? Recién yo me voy a reunir con las dos personas que mencionó la presidenta ayer. Más que un equipo, cada uno seguro va a tener alguna tarea. Lo que yo sí voy a buscar es saber cuál es la ruta que va a seguir Catherine, la ruta que va a seguir la señora Rocío. Pero el trabajo que yo voy a hacer es detectar cuáles son los puntos débiles. Ajá. Y a la hora de que converse con ellas y vea cuál es la dirección que van a tomar en el trabajo, si va a ser, ellos son procuradores y fiscales, persiguen el delito, quién va a darle la mirada de gestión pública, ordenada, claro, eficiente y sin peligros de corrupción, eso lo va a hacer yo. Es decir, ¿dónde están los puntos de debilidad que permiten justamente las filtraciones de corrupción? ¿Dónde está la corrupción y eliminarla? ¿Cómo? A través de evaluación de las debilidades que hay. ¿Qué cosa es una debilidad? Por ejemplo, ¿tiene el jefe de compras la discrecionalidad para hacer y deshacer con el dinero del Estado, con el dinero de salud, para comprar o no comprar algo? ¿Tiene él la capacidad de dirigir una compra o una adquisición a dedo? Tiene esa capacidad, eso lo vamos a identificar en el análisis de riesgos de corrupción. Vamos a realizar un plan estratégico y luego vamos a buscar la certificación ISO 37001, que es la ISO antisoborno. Entonces, este trabajo, hemos visto el comunicado donde han detectado en 6 días, dice la presidenta, que han detectado 3 casos grandes. No tengo noción de si vienen de la Contraloría o son investigaciones internas. El de las ambulancias, el de los 40, el proceso de 40 veces, etc. No tengo idea.
Lo que sí es importante, más allá de los temas políticos que hay alrededor, es la intención que por primera vez veo en salud de que un presidente arranque diciendo vamos a luchar contra la corrupción. Entonces, si es verdad que es lo que yo creo, por eso voy a apoyarla, es mi intención, mi experiencia, y siempre lo he dicho, hay que hacer buena gestión para evitar la corrupción. Entonces yo tengo la capacidad y el equipo suficiente como para poder llegar a certificar, porque una vez que certificas con el proceso de logística, ahora voy a tocar otro tema que es muy importante, esa certificación va a permitir darle tranquilidad a los asegurados de que por ese lado no hay corrupción. Ahora, ¿qué cosa es salud para todos nuestros televidentes? Salud es una entidad, es el Seguro Social de Salud, el Seguro Social de Salud del Estado. Presta los servicios y también es la receptora de los recursos. Todo en uno, ¿no es cierto? O sea, es una institución que capta dinero de los asegurados para asegurarlos, para darles el servicio, la prestación. ¿Qué se hace con todo ese dinero? Hay una gerencia de inversiones que es también, viendo el organigrama, me he dado cuenta que hay que echarle una mirada ahí para ver cómo se decide y a quién se distribuye el dinero de los asegurados en los distintos bancos, en las distintas cajas, en las ¿Cómo se invierte la plata? ¿Cómo se invierte la plata? Y los millones de soles, creo que son como 3.000 millones de soles al año en intereses. Pero usted y a su equipo y al equipo de los otros convocados les están dando la total libertad y carta libre para que indaguen y tengan la información necesaria para hacerlo. Porque ustedes van a hacer un diagnóstico. Mi trabajo va a ser un diagnóstico. Para comenzar, estoy viendo dónde hay más riesgo de corrupción. Todavía creo que es logística, siempre va a ser logística la perla, la cereza en la corrupción en el sector público y también en el sector privado, logística, ¿no es cierto? Pero como maneja... Compras, pagos, adquisiciones, las compras de las... Medicamentos. El tema de los 40 millones con este proveedor, claro. ¿Qué pasó, no es cierto? Y claro, las ambulancias, acá han levantado tres o cuatro temas, las ambulancias y dos más. Don Facuri, esto que es un dolor de cabeza y nos llaman al rotafono de RPP en la mañana constantemente a decirnos, he ido, no me dan cita para la placa tal, para la ecografía tal, tengo que esperar 6 meses. ¿Qué hace el asegurado? Tiene que irse al frente a pagar 300, 600, 1.000, 1.200 soles. Nunca sirve nada. Sí, tengo alguna experiencia del concepto que se llama cliente incógnito. Entonces, cuando conocemos los peruanos que en salud, por un lado, pagas una propina para que te den la cita, ¿cierto? Y la propina puede ser 100, 200 soles. Claro. Porque no hay citas. La cita viene para cada 3 meses. O el mismo médico te manda a su consultorio del frente. Eso es una realidad. Entonces, hay técnicas de saber quién está jugando el partido al revés, quién está jugando contra el país, quién está jugando contra los asegurados, quién está dañando y deteriorando el seguro social de los peruanos, de la salud. Y hay una realidad muy dura y valdría la pena reflexionar por lo que vivimos todos los peruanos. A ver, ¿cuánta gente se murió en pandemia por la corrupción? Por esa cama, por ese oxígeno al que no se accedió, por ese medicamento al que no se tuvo acceso. Hace más de 15 años, cuando fui contralor del 2009 al 2016, uno de los temas más graves que vimos en corrupción fue en el sector salud. Cuando tenía la oportunidad de viajar a hacer las visitas inopinadas sobre los hospitales, Omar, no tienes idea de lo que observábamos. Realmente daba pena, hasta ganas de llorar de ver a las personas tiradas en el suelo o cargando sus aparatos de diálisis o recostados en botellas de gaseosa vacía. No, es tremendo el problema. Y da pena porque tenemos los recursos para invertirlos en educación, para invertirlos en salud o hacer hospitales. Fomentar la carrera médica en el sector público
darle incentivos para que se vayan a provincias, hacer todo un programa. Eso lo hacen todos los países, por favor. Entonces tenemos que ser inteligentes y salir un poco de la caja y pensar diferente para lograr mejores resultados. Es decir, es valioso tener y hacer el análisis respectivo dónde están justamente los focos de corrupción en una institución tan importante como salud. Ojalá fuese así en todas las instituciones, pero nos enfrentamos a una realidad. ¿Qué le dice usted que el diagnóstico que usted haga, que no dudo que sea de altísima calidad por la experiencia que tiene como excontralor y toda su experiencia profesional, que eso se cumpla, que eso se ejecute, que realmente el gobierno, que no sé si es el de Boluarte, otro gobierno, diga, mira, acá está este material que nos han entregado, pongamos en práctica los cambios? Acabas de mencionar el principal problema que tienen los grandes planes, los grandes discursos y las grandes... El populismo, ¿no es cierto? El populismo de declarar el año 2019 el año de la lucha contra la corrupción, lo voy a seguir repitiendo, que es una vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, pasar de la acción, de las palabras a la acción, fueron las palabras de la presidenta el día de hoy que me reuní con ella. O sea, me dijo literalmente que... Entonces, ahí es donde yo entendí que podría tener algún resultado real en favor de los asegurados, es decir, buscar que por lo menos se den cuenta adentro que la corrupción mata. La corrupción atenta contra los derechos humanos. Entonces, la idea que tengo yo y las ganas de ayudar en este tema, que es, como lo sabemos, me he especializado en el tema de control, me gustaría ver a Salud en algún momento libre de este flagelo. Cosa que es difícil, no es imposible. Entonces, y tiene que ser un trabajo orgánico de corto, mediano y largo plazo. Y no solamente estoy hablando por Salud, estoy hablando por el país, estoy hablando por las instituciones del país. Todas deberían tener al ministro, al gobernador regional o al alcalde liderando ellos la lucha contra la corrupción interna. Ya eso lo hemos mencionado, es la única manera. Y eso es lo que he visto en parte. Y es un tema siempre de voluntad política, ¿o pueden haber mecanismos de convertirnos, quizás estoy hablando ya de algo de muy largo plazo, quizás un sueño, pero convertirnos en una sociedad de verdad con instituciones sólidas, que sin importar quién entre a la cabeza, no pueda desbaratar justamente lo ya avanzado que significa proteger a una institución y es decir, a una sociedad contra la corrupción? Porque si no dependemos de la buena voluntad del político de turno. Sí se puede. Sí se puede si es que tenemos al líder que represente a todos los peruanos y se compre el pleito. Ese líder, presidente de la República, debe asumir la lucha contra la corrupción y una revolución en la gestión pública. Con eso es suficiente. Y hacer un brainstorming, una reunión de trabajo con especialistas. Hace poco estuve conversando con Robert Klieger, un especialista, la semana pasada, y me dio algunos insights, algunos tips, que vino aquí al Ministerio de Justicia a dar una charla. Es uno de los grandes pensadores en la lucha contra la corrupción. Y conversamos luego y me dijo, sí se puede, es cuestión de armar equipos, hacer una reunión y darle al presidente de la República la ruta, los indicadores. Y obviamente, ministro que se rebele, gobernador que se rebele, tiene que pasar por alguna forma de reproche, no sé cuál en este momento, pero es que la corrupción tiene que ser tratada como tal. Casi un cáncer en este país, en nuestro querido Perú. Hasta los políticos que están en el Congreso, que son los que deben de dar las normas, no están dando el ejemplo. Ya lo hemos conversado la vez pasada. Ya es aburrido hablar sobre del Congreso de la República y también de la corrupción que hay en los 3 niveles del gobierno. Entonces, por eso sí se puede, pero con un plan de corto y mediano largo plazo a nivel del presidente de la República. Entiendo la buena voluntad y además el ánimo de que sí se puede hacer algo hacia adelante, que es lo que todos los peruanos quisiéramos, luchar contra la corrupción. Pero ¿qué opinión tiene de Rosa Gutiérrez, hoy presidente de Salud, cuando era ministra de Salud? Porque lo digo porque se fue con demasiados cuestionamientos. Sí, yo no la conozco, la he conocido recién el día de hoy. Ayer hablamos por teléfono, hoy día la conocí personalmente. Lo único que he podido sentir es su voluntad real. O sea, sentí que tenía el deseo de luchar contra la corrupción
Y en ese momento es donde yo decido apoyarla, pero cuando yo le pregunto, ¿estás dispuesta a certificar, estás dispuesta a hacer un trabajo de vacunación contra la corrupción? Totalmente. Ok, vamos a hacerlo. Ese es el tema. Entonces, en la medida que haya libertad que tenga la libertad para hacer lo que se debe de hacer, yo, donde el Perú me necesita, yo estaría ahí pendiente. Muchísimas gracias, señor Fuad Curi, ex Contralor General de la República, integrante justamente de esta comisión.